Mari Mari Pulamien, Inche Sandra Peralta Ochoa Piñén, K. Incheñén, mediadora de la lectura de Biblioteca Vidi. Les quiero presentar el libro Huenumapu, Astronomía y Cosmología Mapuche, de Gabriel Pozo Menares y Margarita Canillo Yanquinao. Este libro es producto de la investigación de ambos autores y docentes de la Araucanía respecto al conocimiento ancestral del pueblo mapuche sobre los astros. En este libro, a través de las indagaciones de los manuscritos del investigador alemán Robert Letmann-Nietzsche y de los testimonios de hombres y mujeres de distintos lugares del Gualmapu, se genera un interesante diálogo que nos permite conocer la importancia de los astros en la vida cotidiana del pueblo mapuche. Es así como Antú, Quillén y Huanglén permiten reconocer horarios, las estaciones de los años, preparar las siembras y las cosechas y predecir cambios climáticos. Este libro está escrito en un lenguaje apto para todo público y nos permite conocer la profunda cosmología mapuche basada en creencias espirituales respecto del mundo de arriba, acompañado de bellas fotografías y hermosas ilustraciones de Ramón Daza Pilquinao. Lucero del amanecer. Otro astro y a la vez ser espiritual reconocido en el mundo mapuche es Guñelfe. Es una estrella o planeta muy brillante que alumbra por las madrugadas antes del amanecer. También se interpreta que no es una estrella, sino otro ser diferente que existe en el Huenumapu. En palabras de Cristóbal Huincateo, una luna pequeña. Una de las temáticas que destaca de la figura del Guñelfe tiene que ver con las cuestiones horarias, y aunque tal cometido lo cumplen muchas otras estrellas en el horario nocturno, o el Sol en el horario diurno, Guñelfe tiene el papel trascendental. Indica el momento idóneo para iniciar un viaje, determina la hora de levantarse y de comenzar el trabajo diario. Igual que esa estrella que le digo, dijo Ángela Yanquinao del Love Ven Brillar el 2008. En la mañana se puede ver. Esa dicen que era el reloj de la gente antigua, de la antigüedad. Ven la estrella que viene, esa estrella grandota, y ya, va a amanecer y se levantan. Los viejos antiguos a las 5 de la mañana se levantaban. Les invito a leer y a conocer este interesante libro que forma parte del catálogo de autores y autoras de la Araucanía del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.